Bien, buenas tardes mis queridos hermanos y amigos. En esta hora pues damos gracias a Dios porque el Señor nos permite, nos concede, más bien dicho, un nuevo día para poder adorarle, para poder alabarle, para poder glorificar y bendecir su santo y bendito nombre porque Él es digno de toda la adoración que el ser humano pueda necesitar. Por eso estamos aquí siempre dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y estamos aquí, hermanos, ya saludándoles a cada uno de los hermanos que nos estén sintonizando o que nos van a sintonizar a través de las redes. Les saludamos a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que este mensaje sea de su agrado, sea de su completa bendición para su vida, porque tenemos que darnos cuenta a veces de muchas cosas y el Señor nos va llevando poco a poco, palabra por palabra, para que podamos entender la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros entendamos correctamente la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, damos gracias a Él porque Él es digno y es merecedor de esa honra, de esa gloria y la alabanza que cada uno de nosotros le ofrece a Él. Ahora, veamos. Traemos un tema que tal vez nunca lo ha escuchado, nunca tal vez se lo han dicho, pero la seguridad de la salvación eh, la seguridad de la salvación son responsabilidad del ser humano. Son responsabilidad del ser humano. Usted, a medida de que el mensaje vaya pasando, se va a ir dando cuenta por qué es la seguridad del mensaje, digo, la seguridad de la salvación es responsabilidad de uno, del ser humano, que para que la pueda cuidar. Veamos. Les voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso, vamos a estar leyendo el 12 y el verso 13 al mismo tiempo. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en este momento, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me da, Padre eterno, para poderle adorar, alabar, glorificar y bendecir su nombre. Y así, Señor amado, poder poner en sus manos, Señor amado, este tema. Que sea usted quien hable, Señor, y no sea yo, Padre eterno, para que podamos, Señor, entender a cabalidad, Señor, el mensaje de esta hora, Padre Santo, para que pueda ser de mucha bendición a nuestra vida y que nos ayude a permanecer más cerca de usted, Señor, cada día, Padre Santo, porque usted es digno de toda honra, Señor amado. Por lo cual le agradecemos, Padre Santo, cada mensaje, cada tema, Señor amado, que usted envía a través de los predicadores, a través del mensajero del Señor, a través de los pastores, Padre, que nos ayuda a permanecer siempre haciendo, Señor, su voluntad. Por lo cual
le agradecemos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza, mientras que a su pueblo su bendición. Gracias. Bien, mis hermanos, la salvación bíblica presenta un equilibrio entre la seguridad que Dios otorga y la responsabilidad que el creyente debe asumir. O sea, el Señor a través de su palabra nos da la salvación. Ahora, de que usted obtenga la salvación todo el tiempo, no depende de Dios, depende de usted. Y por lo cual podemos decir, como dicen los cantantes, lo difícil no es llegar, sino permanecer. Como por eso dice, la salvación bíblica presenta un equilibrio que debe de mantenerse todo el tiempo entre la seguridad que Dios otorga y la responsabilidad que el creyente debe asumir, ya que no es una licencia para vivir sin compromiso. Oiga bien, ya que no es una licencia para vivir sin compromiso, sino una obra divina una obra divina que produce una respuesta activa de obediencia, mostrando que la gracia no elimina la responsabilidad, sino que la activa para que el creyente obedezca a su palabra. O sea que es algo que nosotros tenemos que mantenerla. ¿Y cómo la podemos mantener? Tenemos que estudiar, orar, alimentarnos a través de la palabra día con día. De esa forma mantenemos nuestra salvación, que es nuestra responsabilidad mantenerla, porque el Señor ya pagó un precio por cada uno de nosotros, ya nos la dio, y ahora es responsabilidad nuestra mantener esa salvación que Dios nos ha dado. Vea, como primer punto, vamos a ver, la salvación es una obra de Dios. Claro que la salvación es una obra de Dios. Y lo podemos ver ahí mismo. Y vamos a tomar los primeros versículos que hemos tomado de Filipenses capítulo 2. Veamos desde el 13, el versículo 13 primeramente, que nos dice, mire. Porque Dios, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que en cada uno de nosotros Dios nos ha dado el deseo de mantenernos firmes en la palabra del Señor, el deseo de orar, el deseo de estudiar la Biblia, el deseo de ayunar, el deseo de hacer todo posible para poder hacer la obra del Señor. Y así poder predicar su palabra a aquellas personas que verdaderamente quieren escuchar la verdad de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a escuchar al ser humano cuando trata la manera de hacer la voluntad del Señor. Vea que nos dice Filipenses capítulo 1 en su verso 6. Vea lo que nos está diciendo. Estando persuadidos, dice, oiga bien, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor nos da la salvación y nos dice que debemos de mantenernos siempre haciendo la voluntad de Dios, porque Él va a perfeccionar nuestra vida conforme vamos avanzando en el Evangelio
y lo va a terminar de hacer perfecto hasta el día cuando Él venga. ¿Por qué? Porque de esa forma nos vamos a mantener haciendo la voluntad de Dios y nos acercamos más cada día, y entonces Él va a ver que cada persona se mantuvo firme, obedeciendo, escuchando la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Él. Entonces es cuando Él viene a actuar de esa forma y nos da la perfección que cada uno de nosotros merece. Pero es que ya para ese entonces ya nosotros estamos siempre dispuestos a haciendo la voluntad del Señor. No estamos desperdiciando nada de eso, porque muchas personas obtienen la salvación, pero la descuidan, involucrándose en otras actividades que no van de acuerdo con la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vamos a estar viendo capítulo 5, verso 24. Vea lo que dice. Fiel es el que os llamó, o fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Vea, porque nosotros no hemos recibido el mensaje de Dios dado por un hombre, sino que quien nos llamó es fiel, y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que él ha prometido lo va a cumplir. Por eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 24. Fiel es el que os llama, es el que lo llama, dice, el cual también lo hará. ¿Ah? O sea que Él prometió que nos iba a perfeccionar y lo va a cumplir, pero tenemos que permanecer. Por eso dice en los evangelios que el que persevere hasta el fin, lo habla en Mateo. ¿Ah? Dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. No es el que escucha y se está un tiempo y luego se sale, sino el que permanece hasta el fin. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos en el Evangelio. Por eso decimos que esto es como dicen los de la farándula, de los cantantes, eso ahí, que dice que lo difícil no es llegar a ser un cantante, sino lo difícil es mantenerse a que el público lo esté escuchando todo el tiempo y hacer algo como para que el pueblo lo reciba siempre. ¿Ah? Por eso lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, y eso es lo mismo que pasa con el Evangelio, que nosotros llegamos al Evangelio y lo difícil no es llegar, es permanecer fiel a Dios. Eso es lo difícil. Y por lo cual el Señor nos insta a que nosotros hagamos todo conforme a la voluntad de Dios, para que así podamos obrar todo conforme a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vea lo que nos dice. Primero de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Vea lo que dice. Y esto se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vea. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga, o sea, vea, dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, le está dando una advertencia, le está diciendo que no se vaya a descuidar. ¿Ah? Y ten cuidado de ti mismo y no te vayas a descuidar, le dice, de la doctrina persiste en ello, o sea, que no se salga de la doctrina, sino que se mantenga firme allí. Pues haciendo esto, le dice, te salvarás a ti y a los que te escuchen y a los que te oyeren. Vea,
¿Por qué? Porque cuando nosotros nos mantenemos, damos el ejemplo, haciendo la voluntad del Señor, no solamente nos estamos salvando a nosotros mismos, sino que con el ejemplo estamos predicando para que otros vengan al Evangelio, para que otros vengan a hacer lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Y de esta manera ellos también van a poder hacer salvos. Por lo cual el apóstol Pablo le dice, le insta a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que es algo que nos va a beneficiar no solamente a los predicadores, sino a los que nos están escuchando al mismo tiempo, a través de las redes sociales, a través de la predicación en directo, que estén presentes allí los que nos están escuchando, o a través de la distancia por medio de las redes. Vea, la salvación inicia y es sostenida por gracia divina y no por el hombre. Vaya. La salvación nos ha sido dada y es sostenida a través de la gracia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo pone cada día en nosotros el interés de mantenernos firmes en la palabra del Señor, haciendo la voluntad de Dios, obedeciéndole a Él y así cumpliéndole todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, el punto 2, vea, el creyente tiene la responsabilidad activa. ¿Ah? El creyente tiene la responsabilidad activa. Por eso dice en Filipenses 2, capítulo 12, ¿ah? Donde partimos. Ahí vea lo que nos está diciendo. Dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Vea, aquí hay otra cosa que debemos de entender. Dice, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Vea, aquí nos dice que nos está demostrando que cuando el apóstol Pablo estaba hablando a los filipenses y le estaba diciendo como siempre habéis obedecido, ¿ah? No como en mi presencia, o sea que no como cuando él estaba allí presente diciéndole las cosas que ellos tenían que obedecer, y ahora sino como también en mi ausencia, le dice, ¿ah? Más ahora en mi ausencia. ¿Ah? O sea que no solamente porque el apóstol Pablo estaba presente, tenían que obedecer, aún también hoy que él se había ido a otras iglesias, también ellos tenían que obedecer, estuviera el apóstol Pablo allí o no estuviera. Tenían que obedecer porque no era al apóstol Pablo que estaban obedeciendo, sino a la palabra de Dios. A esa palabra era la que tenían que obedecer, porque no era la presencia de Pablo la que los iba a salvar, sino la obediencia a la palabra de Dios. Por lo cual el apóstol Pablo les dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que tenían que preocuparse ellos a buscar la presencia de Dios, buscándola así con temor y temblor. El temor es para no pecar, hacer las cosas que a Dios desagrada, ¿ah? Porque eso nos une más a la presencia de Dios. Veamos que nos dice en Proverbio. Vamos a ir a Proverbio. Veamos Proverbios capítulo 3. Vamos a estar leyendo el verso 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vea,
Aquí podemos ver lo que verdaderamente Dios nos dice a través del proverbista. Porque muchos se creen sabios y que muchos pueden opinar, decir, no, lo que le pasó al hermano no me va a pasar a mí. Porque pueden decir, no, pues yo soy más espiritual que él. Por lo cual me he sometido más en hacer la voluntad del Señor. Y se confían y dicen, a mí no me va a pasar. Por eso dice el proverbista, ¿ah? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Ah? Si no, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Vea, nos está dando un consejo, que le tengamos temor a Dios, ¿ah? Y que nos apartemos del mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso nos puede traer muchas bendiciones o al mismo tiempo muchos problemas en nuestra vida si desobedecemos la voluntad de Dios. Veamos que nos dice ahí mismo, siempre en Proverbios, capítulo, vamos a estar viendo capítulo 8 en su verso 13. Vea lo que nos está diciendo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Ah? O sea, el temor de Jehová es hacer el mal, o sea, fallarle a Dios. Ese es el temor que el ser humano debe de tener, ¿ah? De fallarle a Dios o de no hacer la voluntad de Dios. ¿Ah? Por eso está diciendo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Vea, Dios está hablando claramente. Las personas que muchas veces desobedecen y no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, vea lo que está diciendo. Dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice Dios. Aborrezco este tipo de personas. Por lo cual debemos de tener mucho cuidado para desobedecer a Dios. Por eso dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, el temor del ser humano para Dios es fallarle a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Esto es el temor que el ser humano, como digo, siempre debe de temer, porque haciendo la voluntad de Dios podemos alcanzar muchas cosas. Vea Proverbios 14. Vamos a estar viendo el verso 27. Vea lo que dice. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vea, porque las personas, como hay un dicho en el mundo que dice, el que no oye consejo, nunca a viejo llegará. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Son los jóvenes que hoy en nuestro tiempo fracasan a cada momento. Se está escuchando que murió un joven que tenía 27 años, otro dije que tenía 24 años, otro dije que tenía 40, 35, dependiendo. Pero es ¿por qué? Porque no duran mucho, porque no escuchan los consejos, nunca atienden a hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren un libertinaje, quieren hacer todo lo que ellos quieren y que nadie les impida nada. Pero por eso dice, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Ah? Si estas personas se mantienen teniendo un temor a Dios, no van a pecar, no van a buscar hacer lo malo y van a estar bebiendo del manantial que brota para vida eterna. ¿Ah? Pero vea lo que dice, ¿ah? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ve? ¿Ah? Que el joven que escucha el consejo y se aparta de los lazos de la muerte, se evita un problema tanto para los padres como para ellos mismos y se apartan del mal y entonces viven muchos años. Pero aquella persona que en verdad no quiere apartarse
entonces es cuando ellos fracasan y mueren. Vea lo que dice el Proverbio 16 en su verso 6. Vea lo que está diciendo ahí. Dice, con misericordia y verdad, oiga bien, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ah? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vea, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué? Porque eso, cuando el ser humano, como lo digo y lo vengo diciendo, tiene temor a Dios, y entonces estas personas se apartan de lo malo, se alejan del pecado y viven muchos años. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el temor de Dios los aparta del mal y les evita la muerte. O sea, eso es lo que verdaderamente cada ser humano tiene que hacer, la voluntad del Señor. Vea, el creyente debe responder con obediencia a la palabra de Dios. El creyente tiene esa responsabilidad. Como le dije, el tema, la seguridad de salvación son responsabilidad del ser humano. O sea que la salvación que le da, que le otorga Dios al ser humano, de que le dure o le permanezca hasta que la venida del Señor venga, depende del hombre, no depende de Dios. Dependiendo de cómo el hombre se mantenga apegado a la palabra de Dios y apartándose del mal, puede durar hasta la venida del Señor. Pero de lo contrario, si desobedece, va a fracasar. Por eso el creyente debe responder con obediencia a la palabra de Dios. Ser inteligente, ser sabio, porque la persona cuando la obedece y se aparta del mal, vive muchos años. Vea, punto 3. La gracia no es permiso para pecar. Y eso tiene mucha gente que a veces tienen lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6. ¿Ah? Y esto lo vamos a ver, porque muchas personas lo tienen eso. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque ellos piensan que la gracia vino con motivo del pecado. O sea que mientras más pecado había, abundaba más la gracia. Pero veamos esto. Dice Romanos capítulo 6, veamos lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y como nadie le respondió, él mismo se contesta y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora, si nosotros hemos muerto al pecado, entonces digamos, ¿cómo es que vamos a permanecer pecando? Es ilógico eso que nosotros querramos hacer eso cuando verdaderamente no estamos, porque hemos ya muerto al pecado. ¿Ah? Y ya no tenemos participación con el pecado, sino que hemos muerto al pecado. Entonces, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en él? No, es ilógico, no se puede. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, oiga bien, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo estaba poniendo en alto a la iglesia que estaba en Roma y que ellos estaban poniendo en alto porque su fe era escuchada por todas partes.
su fe iba creciendo mucho. Y entonces es cuando el apóstol Pablo pregunta y le dice, ¿ah?, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿ah?, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a poder vivir en él? ¿Ah? Por eso el apóstol Pablo estaba así pidiéndole, dándole gracias a Dios por estas personas, porque se habían apartado del mal y ya no practicaban el pecado, por lo cual daban gracias a Dios por ello, porque esto es una evidencia que habían entendido la palabra del Señor y que la palabra del Señor les ayudaba a permanecer siempre fiel y haciendo la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice el libro de los Efesios. Efesios capítulo 5, verso 6. Vea lo que nos está diciendo capítulo 5, verso 6 de Efesios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Veamos, muchas veces hemos tomado este verso y lo hemos puesto como de la manera como Dios nos ha permitido introducirlo para dar a la palabra del Señor un entendimiento diferente a lo que ahora estamos hablando. Porque hemos venido hablando referente a la seguridad de salvación, que depende, la seguridad de la salvación depende de nosotros mismos, que cómo la vivamos, que cómo la mantengamos. ¿Ah? Porque por eso podemos decir, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, que habían personas que venían y les inculcaban un evangelio diferente a estas personas que habían escuchado un evangelio genuino, un evangelio verdadero, y ahora les estaban enseñando otro tipo de evangelio. Si ustedes ven allí en Gálatas, capítulo 1, verso 6 en adelante, habla Pablo y les dice a los Gálatas que estaba maravillado porque tan pronto se habían olvidado de que habían llevado un evangelio diferente, no que había otro, sino que habían personas que los estorbaban. ¿Ah? Por esa causa, aquí en los Efesios dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios, al ver la ingenuidad de estas personas que son llevadas por este tipo de personas que las engañan y comienzan a practicar lo que ellos practican, comienzan a hacer y a llevar una fe relacionada, pegada a la palabra, pero al mismo tiempo haciendo lo malo. Y son un evangelio torcido, un evangelio diferente del cual Pablo les predicó. Y por lo cual les dice que nadie os engañe. Porque si ustedes se dejan engañar, y entonces cuando viene la ira de Dios sobre estas personas que son llevadas por cualquier viento de doctrina, por la cual la persona tiene que tener entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo recomienda que debemos de escudriñar las Escrituras. Y por eso Dios, el Señor Jesucristo lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. O sea que nosotros tenemos que, para asegurarnos que la palabra del Señor que los están hablando es cierta, tenemos que escudriñar nosotros la palabra del Señor. No tenemos que dejar que alguien más nos diga las cosas,
tenemos que leerla nosotros mismos a través de la palabra. Por eso ahora hay tantas Biblias de diferentes de diferentes años, con diferentes explicaciones. Algunas son más claras que otras, pero quiere decir lo mismo, para que así las personas no puedan ser engañadas, sino que puedan estudiar la palabra que el Señor los ha venido dando, para que así no sean engañados. ¿Ah? Por eso es necesario que nosotros nos sometamos a la palabra del Señor, que la escuchemos y que la vivamos esa palabra. Porque la palabra del Señor nos dice, no es del que escucha, sino del que el que escucha y la pone en práctica. O sea, que el que la obedece. ¿Ah? Y por lo cual nosotros tenemos que dar a entender eso también. Vean, la gracia de Dios, dice, la gracia no es permiso para pecar, no es permiso para desobedecer. La gracia de Dios no lo es, aunque Romanos 6:1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, no tenemos que hacer eso, porque si nosotros hemos muerto al pecado, ya no tenemos que volver otra vez a practicar lo que anteriormente estábamos practicando. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos firmes a obedecer la palabra del Señor. Vea, la gracia rechaza la idea de continuar en el pecado, mostrando que la verdadera salvación produce una vida apartada del pecado y del mal. Eso es lo que la gracia nos conlleva, a vivir una vida santa delante del Señor, apartado del mal, ¿ah? Apartado del pecado y del mal. Porque cada día que nos sometemos y estudiamos la palabra del Señor, nos vamos acercando cada día más y más al Señor. Y sobre todo, Él se viene acercando más a nosotros y nos viene ampliando un conocimiento verdadero. Ahora, punto 4. Mire, la seguridad está en Cristo, no en el hombre. Cualquiera puede venir anunciándole cualquier evangelio, porque ahora hay muchos diferentes evangelios que se están predicando en el mundo. Pero la verdad y la seguridad está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vino al Padre sino es por mí. Y por lo cual dijo el Señor Jesucristo, que no había en ningún otro la seguridad de la salvación. Si no, veámoslo allí en el Evangelio de Juan. Vea el Evangelio de Juan, capítulo 10, en su verso 28. Vea lo que dice. Dice Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 28. Y dice, y yo les doy vida. Dice, y yo les doy vida eterna. Oiga bien, un punto. Y no perecerán jamás. Son 2 puntos. Ni nadie los arrebatará de mi mano. O sea, son 3 puntos. Y son 3 puntos seguros que Dios está hablando. Y Él dice, y yo les doy vida eterna. ¿Ah? Y no perecerán jamás. Es una seguridad que Dios está dándole a la iglesia. Y dice también, y nadie lo va a poder separar de mi mano. O sea, que es una seguridad que nosotros debemos de aceptar, de creer que no hay más seguridad que en Cristo Jesús. Por lo cual, si nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, entonces acerquémonos más a Él. Porque confiando en Él y creyendo en Él y teniendo la seguridad en Jesucristo, no hay ser humano que nos pueda apartar del lado de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no veo cuál sea el motivo que tengamos para alejarnos de Él.
Si Él nos está dando seguridad, como le dijeron los apóstoles a Jesús, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, maestro, mira, todos se van. Y entonces Jesús les dijo a ellos, ¿y qué? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? La puerta está libre si quieren ir. Pero entonces los discípulos le dijeron, maestro, ¿a quién iremos? Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Entonces ellos habían conocido que la vida eterna estaba en Jesús y la seguridad estaba en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les prometió dar una vida eterna. Y yo les doy vida, dice. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Vea. Y no perecerán jamás, dice. Y ni nadie, dice, ni nadie los arrebatará de mi mano. O sea que es una seguridad que estemos en los brazos del Señor Jesucristo, en el Evangelio que Él nos ha enviado. Por lo cual tenemos que tener esa seguridad, que no tenemos salvación a través de alguien más, sino que solamente a través de Jesucristo, y la seguridad y la salvación, y que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor Jesucristo. Ahora, para poder terminar, la obediencia es evidencia de una salvación. Cuando la persona obedece a Dios y hace conforme a la voluntad de Dios, y que todas las cosas las está haciendo conforme a lo que Dios nos ordena hacer a través de su palabra, entonces podemos nosotros decir que tenemos la evidencia de una salvación y fe real en Jesucristo. Tenemos eso. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Él. Confiamos en Él y permanecemos en Él. ¿Por qué? Estamos seguros con Él y Él nos ha confiado esa seguridad que podemos estar en Jesucristo hasta el día en que Él venga, porque no hay en ningún otro salvación más que a través de Jesús. Veamos Hebreos, con esto terminamos. Hebreos capítulo 5, verso 9 y el verso al verso 10. Vea lo que nos dice. Hebreos 5, del 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. O sea que esto no es lo del Evangelio y la salvación no es para todas las personas, sino a los que mantienen la salvación y se apegan a la palabra del Señor y que están seguros de su salvación y de la seguridad que tienen en Jesús. Vea, porque esto no es para todos, dice, sino vino a ser el actor y salvación para todos los que le obedecen. Vea, solamente para los que le obedecen y que hacen la voluntad del Señor. Y fue declarado, dice, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vea, Jesús obedeció tanto las palabras del Señor que lo había enviado, de Dios que lo había enviado, que Él vino a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, un sumo sacerdote que no se puede comparar con nadie. Fue el único sacerdote que hubo y según el orden que la Biblia lo muestra, que no hubo más sacerdote que según el orden de Melquisedec. Por lo cual nosotros tenemos que entender que aún siendo hombre, y dio su vida y se apegó a la voluntad de Dios, a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, y vino a ser declarado por Dios un sumo sacerdote.
¿ah? Sumo sacerdote que nos protege, nos cuida y nos guía para que nosotros caminemos según la voluntad de Él, conforme a su misericordia, conforme a su gran amor y bondad. Así es de que, mi pregunta, ¿está seguro usted de su salvación? ¿Usted mantiene esa salvación conforme a la voluntad de Dios? Si lo estamos haciendo, mantengámosla. Pero si no lo estamos haciendo, preocupémoslo y acerquémoslo más al Señor. Y comencemos a tenerle temor a Dios para, para no pecar y hacer las obras que a Dios desagrada. Por lo cual, les invito a que consideremos la palabra del Señor como algo que nos ayuda a vivir fielmente haciendo la voluntad de Dios. Porque para eso Dios envió la palabra y nos dio acceso que cada persona pueda tener un ejemplar para que le estudie y se nutra de esa palabra que fluye para vida eterna en la vida de cada una de las personas. Porque esta palabra nos ayuda a mantenernos alejados del pecado y teniendo temor a Dios para que así no pecar ni tener aquello que le vamos a fallar a Él. Porque si se tiene temor de pecar o de fallarle a Dios, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra que nos está ayudando a mantenernos firmes delante del Señor. Siente que meditemos esto, mis amados hermanos, y vamos a orar para salir del aire y despedirnos de la audiencia que nos está viendo a través de las redes. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en este momento, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, porque usted, Señor amado, me ha permitido, Señor, predicar esta bendita palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque sabemos, Padre mío, que la salvación, Señor amado, que usted nos ha dado, nos ha delegado, depende de cada una de las personas, Señor, que mantenga la salvación para una vida eterna en el futuro. Por lo cual, Señor amado, cada persona tiene que meditar si está haciendo su voluntad o está en desobediencia. Porque para eso, Señor amado, es la palabra del Señor. Para ver a través como de un espejo si es que estamos haciendo la voluntad de Dios o no lo estamos haciendo. Si es que estamos en pecado o estamos haciendo, Padre, su voluntad. Esta palabra nos declara, Señor amado, cómo está nuestra vida delante de su presencia. Padre, por lo cual yo le agradezco, Señor amado, esta bendita palabra que usted nos ha permitido tenerla, Padre Santo, y que nos ayuda, Señor amado, a caminar conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Ayúdenos a permanecer siempre haciendo cada día su voluntad, Padre Santo, y meditando cada minuto, cada hora, cada segundo de nuestra vida en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, que bendiga a aquellas personas, Padre Santo, que a través de las redes, Señor, ha podido escuchar este mensaje y que se ha puesto a pensar, Señor amado, si esta palabra ella la está cumpliendo o no la está llevando a cabo aún todavía. Padre, si no lo está haciendo, Señor, ayúdale a que Él comience a hacerlo, Señor amado, porque ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que permanecer haciendo, Señor, su voluntad. Tenemos que comenzar a hacer su voluntad si no lo hemos hecho, Padre Santo, para poder estar listos el día en que usted venga. Padre, porque no podemos esperar, Señor amado, sino que tenemos que ya estar listos y preparados para cuando usted venga. Padre, en el nombre de Jesús, le agradezco, Señor amado, por esta bendita palabra y por aquellos que en realidad, Señor amado, lo están haciendo, se están preparando y están obedeciendo a esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos a usted, Padre Santo, por todo lo que usted hace a través de nuestro
Señor Jesucristo, para nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por su por estar escuchando la palabra del Señor, por estar apoyándonos cada día a través de escucharnos. Sabemos que estamos siempre dispuestos a predicar la palabra del Señor mientras que el Señor no haya venido. Así es de que el Señor me bendiga, me lo guarde. Continuemos siempre adelante haciendo la voluntad del Señor, esperando que el Señor nos ayude a permanecer fiel en su palabra. Gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo, Filadelfio Montesino. Amén y amén.